buenas tardes, alumnos del octavo grado. Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando un nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Para ello me gustaría que tengan a mano sus folletos. Específicamente trabajaremos en la lección número 15. Vamos a fijarnos un poco en esta imagen que vemos, a este personaje que vemos aquí y de fondo que vemos el Palacio de los López, ¿verdad? ¿Qué dice? 1 de marzo, Día de los Héroes. Y una frase que dice, muero por mi patria. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién hace referencia? A el mariscal Francisco Solano López. Entonces el día de hoy estaremos viendo y analizando la presidencia de Francisco Solano López, la sucesión presidencial, el Congreso de 1862 y la situación general del país. Bueno, miraremos un poco aquí donde dice gobierno de Francisco Solano López. ¿Quién es lo que fue Francisco Solano López? Él nació el 24 de julio de 1826. Él es hijo de don Carlos Antonio López. Durante su niñez vivió en casa de Lázaro Rojas y Aranda. Lázaro Rojas y Aranda fue el padrino de Francisco Solano López y una persona que la apoyaba siempre en todo y estuvo con él siempre. Inclusive las historias cuentan que ese Palacio de los López vamos a decir, fue un regalo que el padrino Lázaro hizo a Francisco Solano López. En 1845 fue ascendido a coronel. Creó un ejército en Pilar, específicamente en Humaitá, donde se encontraba en el gran cuartel. También fue ascendido a brigadier general en 1853 y encabezó una misión a Europa, en donde visitó varios países como por ejemplo Gran Bretaña, Francia, Prusia y Cerdeña. Él contrató numerosos técnicos como ingenieros, arquitectos, médicos, maestros, ¿para qué? Para el desarrollo cultural del Paraguay. Él se preocupó mucho en ese aspecto. Él continuó la obra de su padre, cuya administración fue la de bienestar y progreso, como habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Carlos Antonio López hizo varias obras y numerosos aportes para el Paraguay. Hubieron obras que aún no concluyeron y Francisco Solano López se encargó de terminar eso. Bueno, ¿qué pasó aquí? Él quería, vamos a decir, el bienestar y el progreso del Paraguay, pero los diplomáticos y políticos de los países del Río de la Plata molestaban a Francisco Solano López, pues todas las actitudes tendían a desequilibrar las relaciones entre los países de la región. ¿Por qué dice esto? Porque los demás países siempre, vamos a decir, miraban de menos al Paraguay. Primeramente no querían luego reconocer la independencia, y otro punto eran los límites, ¿verdad? Que eran celosos por esos territorios. Entonces no había un entendimiento. Miramos un poco la organización política. En cuanto a la organización política, podemos ver un poco que en el Congreso del 16 de octubre de 1862, el Congreso Nacional se reunió y allí fue electo presidente de la República de Paraguay, Francisco Solano López. Sin duda, el más cercano colaborador de Carlos Antonio López. Él ya estuvo trabajando con su padre en su gobierno. Él era vicepresidente y manejaba también todo lo que su papá manejaba, ¿verdad? Vamos a decir, conocía de punta a punta todo, en todos los aspectos, ¿verdad? Vamos a decir que manejaba también el gobierno. Entonces luego él ya por el Congreso, entonces vamos a decir por ley o públicamente ya fue el electo el presidente. Como recordaremos, Carlos Antonio López fue el primer presidente constitucional del Paraguay. Luego le sucedió su hijo Francisco Solano López y por ende sería el segundo presidente constitucional del Paraguay. Bueno, obras de gobierno de Francisco Solano López. Antes de mirar un poquito aquí les quiero comentar que Francisco Solano López, por ejemplo,
vamos a decir, se preocupaba mucho en cuanto a la economía, en cuanto a la cultura, en cuanto a lo social. Él, por ejemplo, fue criticado por muchas personas. Su gobierno específicamente fue criticado por muchas personas. Pero también muchas personas, vamos a decir, lo admiraban. ¿Por qué? Porque gracias a él se abrieron puertas para industrias y hubo mucha prosperidad en el Paraguay. Vamos a fijarnos un poco en el aspecto económico, donde dice que él impulsó la agricultura. Él se preocupaba en cuanto a los cultivos, por ejemplo, daba herramientas para que se hagan la cultivación del tabaco, del maíz, algodón, caña de azúcar, mandioca y también la ganadería. ¿Qué pasó? La ganadería, por ejemplo, se desarrollaba en la estancia de La Patria, que era una estancia reconocida en esa época. Bueno, en el ámbito social, por ejemplo, él continuó la extensión de la línea del ferrocarril y los trabajos de la mina del Ubucuy. Como habíamos hablado en un principio, ¿verdad? Su padre empezó con las obras y él continuó. ¿Por qué? Porque el ferrocarril fue empezado por Carlos Antonio López y continuó en el gobierno de Francisco. Él iba continuando todas esas obras. Además, por ejemplo, que se multiplicaron las actividades, ¿verdad? También la línea telegráfica llegó a Paso de la Patria y se abrieron nuevos caminos públicos. Él siguió con la construcción de los edificios públicos. Y en el ámbito cultural, por ejemplo, él siguió enviando a Europa jóvenes para los estudios de las técnicas más avanzadas de la época. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por eso. Quería, vamos a decir, que los jóvenes se capaciten, que aprendan, que sean profesionales y que vengan al Paraguay para servir, para que sea, vamos a decir, de utilidad al Paraguay. Bueno, en cuanto a los órganos oficiales de la prensa, en ese entonces uno de los periódicos de la época fue el Paraguayo Independiente, que sirvió de medio para buscar el reconocimiento pleno de la independencia nacional y exponer acerca de los derechos que le correspondía como nación sobre los territorios que se asignaba. ¿Por qué? Porque, como les había dicho en un principio, había países que no querían reconocer la independencia, que no querían dar su lugar, ¿verdad? El lugar y el derecho que le correspondía al Paraguay. Entonces se buscaba estrategias y una de esas estrategias fue el periódico Paraguayo Independiente. Bueno, durante la Guerra de la Triple Alianza fue creado un nuevo órgano nacional, pero de carácter humorístico, que se llamó el Cabillú, ¿verdad? Donde iba relatando los hechos. Luego miramos las relaciones internacionales y los conflictos bélicos latentes y declarados, por ejemplo, las cuestiones límites con el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina. Bueno, nueva política internacional. ¿Cuál es lo que era esa nueva política? Bueno, Francisco Solano López se orientó hacia la búsqueda del equilibrio. Eso era, vamos a decir, su principal objetivo. Lo que él buscaba era un equilibrio entre los países del Río de la Plata. Él quería que se llegue a un entendimiento con Argentina y con el Brasil, porque estos países eran, vamos a decir, eran bastante tirantes por las cuestiones de límites. Ellos no querían, vamos a decir, relacionarse. ¿Por qué? Porque siempre pensaban de que Francisco Solano López haría algo para que le saque más territorios. En cuanto a eso, eran muy celosos. Primero él buscó relacionarse con el Brasil, pero no prosperó, no tuvo éxito. Luego se dirigió hacia la Argentina y en los primeros momentos, por ejemplo, el general Mitre lo acogió amistosamente a pesar del ambiente hostil. La acogió en la casa, pero vamos a decir, como se dice en un término que utilizamos nosotros, no muy amistoso, ¿verdad? Porque siempre le veía como un enemigo, ¿verdad? Percibía hacia el gobierno de Francisco Solano López, dice en ese sentido. Carlos Antonio López fue muy juicioso en su relación con los países vecinos. Sin embargo, Francisco Solano López intervino en los problemas entre Argentina, Uruguay y Brasil, con consecuencias negativas para el Paraguay. Bueno, en cuanto a la situación de los militares del Paraguay, como lo que estaba, vamos a decir, organizada. El ejército paraguayo estaba compuesto por un número interesante de soldados que eran formados por tropas de infantería, de caballería, de artillería, entre otros. Ellos tenían una sanidad militar que estaba dirigida por médicos químicos,
contratados de Europa fueron traídos para que puedan, vamos a decir, estar al servicio de estos militares. Los centros de instrucción militar estaban en los campamentos como de Cerro León y Paso de la Patria. Y las guarniciones se encontraban en Asunción, en Concepción, en Encarnación y en Humaitá. También la Marina de Guerra contaba con el buque de guerra Tacuarí, construido en Inglaterra. Los acorazados encargados por Francisco Solano López no llegaron por el bloqueo de sus ríos y Brasil los adquirió. La artillería contaba con 400 cañones, los fusiles a chispas en su gran mayoría. El arsenal y la fundación del Hierro de Ucuy construyeron los grandes cañones como Criollo, Cristiano, General Díaz y Acabera. También se fabricaron los proyectiles en ese tiempo, los torpedos, y la deficiencia de las armas se sumó a la poca preparación del ejército profesional de jefes y oficiales. El telégrafo Asunción, Paso de Patria, fue muy útil, construido entonces en ese entonces por un europeo, y el gran aprendiz Saturio Ríos. Bueno, podemos fijarnos entonces que en cuanto a obras realizó mucho para el país, dio un aporte, vamos a decir, que hoy en día nosotros seguimos disfrutando gracias a eso. Vamos a fijarnos un poco en nuestro ejercitario, donde dice: elaboro un cuadro teniendo en cuenta el gobierno de Francisco Solano López. Bueno, por un lado tenemos la política internacional y por otro lado tenemos las obras de gobierno. ¿Qué habíamos dicho de la política internacional? ¿Qué es lo que buscaba? ¿A qué se orientó? Buscaba, dijimos en un principio, el equilibrio entre quién, entre los países del Río de la Plata, entendimiento entre qué países lo que él quería llegar. ¿Será que se logró eso? ¿No se logró? ¿A causa de qué? Eso vamos a escribir. Y las obras de gobierno, que él continuó con las obras de su padre, por ejemplo, ¿cuáles fueron las obras que él continuó? Vamos a poner ahí. Luego dice: completo los espacios en blancos. El Congreso Nacional se reunió, y vamos a poner la fecha en la cual se reunieron ellos. Allí fue electo presidente de la República del Paraguay. ¿Quién fue electo ahí? ¿Cómo se llamó el presidente de la República? Sin duda el más cercano colaborador de, y vamos a poner quién fue también ahí. Ahí completamos el número 2. Luego en el número 3 dice: menciono la situación de los militares en el Paraguay durante el gobierno de Francisco Solano López, ¿verdad? ¿Cómo era la situación de ellos, verdad? ¿Por qué estaba compuesto, verdad? Si tenían, vamos a decir, apoyo, no tenían apoyo, todo eso vamos a ir escribiendo, ¿verdad? Las características más resaltantes. Luego en el número 4 dice: escribo la misión que cumplió la prensa durante el gobierno de Francisco Solano López. Dijimos que se buscaba una estrategia ¿para qué? Para que se logre el reconocimiento de, ¿verdad? En un principio hablado del reconocimiento de la independencia, ¿verdad? Para que se pueda exigir los derechos. Entonces esa parte vamos a ir un poco escribiendo. Luego en el número 5 expreso en forma escrita mi opinión sobre la política de Francisco Solano López, ¿verdad? ¿Qué te parece a vos la política de Francisco Solano López? Eso vamos a hacer así personal. ¿Te parece que fue buena, verdad? ¿No fue buena? Vamos a emitir una opinión personal. Bueno, al término entonces del trabajito van a poner al final sus nombres y apellidos y me van a enviar en el privado. Cualquier consulta, estoy en línea. Cualquier pregunta, no hay ningún problema. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde.